Muy bien, con las debidas disculpas del caso, queremos iniciar nuestro seminario virtual, año 2, Generando cambios en la educación paraguaya, octava edición. Tuvimos algunos inconvenientes como el corte de energía eléctrica, por eso pedimos las disculpas y ya iniciamos nuestro evento. El Instituto de Formación Docente de Paraguarí, atendiendo siempre a los requerimientos de los docentes del 9º departamento y del país, en concordancia con la visión institucional que es ser una institución de educación superior reconocida a nivel nacional e internacional por su innovación, vanguardismo, comprometida en la formación de líderes de calidad capaces de transformar su entorno con responsabilidad y profesionalismo en pos de la sociedad paraguaya, ofrece por 8º año consecutivo el seminario educativo Generando Cambios en la Educación Paraguaya, año 8, aprobado por el Ministerio de Educación Superior con resolución número 841 del 2020-21. A partir de ahora vamos a dar lectura de la resolución de este evento. Resolución de la Dirección General de Formación del Profesional Educador, número 841/2021, por la cual se autoriza la implementación del seminario denominado Generando Cambios en la Educación Paraguaya en la modalidad virtual a realizarse el 18 de noviembre del 2021 con una carga horaria de 4 horas reloj en el Instituto de Formación Docente de Paraguarí, de gestión oficial de la ciudad de Paraguarí, departamento de Paraguarí. Asunción, 15 de noviembre del 2021. Visto el expediente número 263.444 de fecha 8 de noviembre del 2021, presentado por la licenciada Norma Hermelinda Vera Hermosa, directora del Instituto de Formación Docente de Paraguarí, de gestión oficial de la ciudad de Paraguarí, en el cual solicita la autorización para la implementación del seminario denominado Generando Cambios en la Educación Paraguaya, con una carga horaria de 4 horas reloj, en la modalidad virtual a realizarse el 18 de noviembre del 2021. La directora general de la formación profesional del educador resuelve, primero, autorizar la implementación del seminario denominado Generando Cambios en la Educación Paraguaya en la modalidad virtual a realizarse el 18 de noviembre del 2021 con una carga de 4 horas en el Instituto de Formación Docente Paraguarí de gestión oficial de la ciudad de Paraguarí, departamento de Paraguarí. Segundo, encomendar a la Dirección de Formación del Educador, dependiente de la Dirección General de Formación Profesional del Educador, el control y la evaluación de las actividades académicas durante el proceso a fin de garantizar el perfil de salida del egresado del seminario denominado Generando Cambios en la Educación Paraguaya. Tercero, establecer que el Instituto de Formación Docente de Paraguarí dé cumplimiento a los procesos administrativos, técnicos y pedagógicos establecidos en la normativa legal vigente en relación al inicio, desarrollo y cierre del curso autorizado en el artículo 1 de esta resolución. Cuarto, disponer que el Instituto de Formación Docente de Paraguarí presente a la Dirección de Formación del Educador al cerrar el curso un informe final de los procesos
y resultados obtenidos a través del mismo. Quinto, disponer que el Instituto de Formación Docente de Paraguarí imprima los trámites correspondientes para otorgar la certificación correspondiente al seminario denominado Generando Cambios en la Educación Paraguaya una vez concluido el curso. Sexto, comunicar y archivar. Muy bien, de esta manera tenemos la resolución número 841/2021 que habilita este encuentro. A continuación, vamos a tener las palabras de ocasión de la directora del Instituto de Formación Docente de Paraguarí, la profesora magíster Norma Ermelinda Vera Hermosa. Con ustedes, entonces, la presentación de la directora y el saludo correspondiente. Muy buenos días, docentes, alumnos, maestros, invitados especiales. En nombre del Instituto de Formación Docente Paraguarí, les doy la más cordial bienvenida al seminario Generando Cambios en la Educación Paraguaya en su 8ª edición y por segundo año consecutivo en la modalidad virtual. El mundo actual, en toda su complejidad, demanda una educación distinta. El IFD Paraguarí, atendiendo a esos nuevos requerimientos, propone este encuentro virtual donde a través de la visión Directora, tu micrófono. No se te escucha, profe, no encendiste tu micrófono. Sí, creo que ese fue el audio, disculpen. Decía nuestra gratitud a los disertantes que nos acompañan, quienes con sus abordajes brindarán una oportunidad para adquirir nuevos saberes y puedan ayudarnos a analizar y a asumir el compromiso de trabajar por el cambio educativo. Nelson Mandela dijo una vez que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y el maestro es clave para ese cambio. Sinceros agradecimientos a la Dirección General de Formación Profesional del Educador y a las direcciones dependientes que acompañan este emprendimiento educativo. Ahuille Opava de Penguará, Ñandeyara Tapendero Masa. Gracias. Muy bien, luego de escuchar las palabras de ocasión de la directora del Instituto de Formación Docente, la profesora magíster Norma Ermelinda Vera Hermosa, directamente vamos a la ponencia. Vamos a tener un pequeño cambio en el orden debido a problemas técnicos también que tiene la profesora Gregoria. No sé si la profesora Gregoria ya está conectada, entonces vamos a seguir con el programa original. Hubo muchos inconvenientes desde el corte de luz hasta problemas técnicos. Vamos a continuar. La primera ponencia. Los desafíos en el ámbito educativo son cada vez más complejos. Las nuevas competencias docentes exigen cambios a un estatus más profesional. Emerge un nuevo modelo de maestro, el docente reflexivo, investigativo, innovador, con alto nivel de desempeño en el manejo de la tecnología
y de las habilidades para la vida. A continuación vamos a leer un breve currículum de la Magíster María Gregoria Cardoso, directora de la formación profesional del educador. Currículum de la Magíster María Gregoria Cardoso de Gómez. Oriunda de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones. Actualmente como directora de la Dirección General de Formación Profesional del Educador. Nivel académico, grados académicos. Licenciada en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía, sede San Juan Bautista, Misiones. Posgrado en Didáctica Superior Universitaria, Universidad Nacional de Pilar. Posgrado en Especialización en Educación de Orientación en Gestión Educativa, Universidad San Andrés de Buenos Aires. Especialización Orientador Educacional y Vocacional, Instituto Superior de Educación Subdoctor Raúl Peña. Pregrado, profesor de educación media, área educación idiomática. Instituto de Formación Docente, profesora Ladislao Lilé González. Pregrado, profesor de educación primaria, Instituto de Formación Docente, profesora Ladislao Lilé. A continuación, escucharemos la disertación de la ponente de la Magíster María Gregoria Cardoso de Gómez. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar dar gracias al Instituto de Formación Docente de Paraguarí en la persona de la señora directora, mi querida amiga, la señora Norma, y todo su equipo técnico, docente, administrativo, que seguro estuvo abocado a esta organización y para este encuentro y para que esto tenga realmente, se cumpla realmente con el objetivo esperado. Gracias por esa invitación y también a todos los que están presentes. Es importante participar de este tipo de análisis, de reflexión, que más que nada son momentos y espacios de formación, espacios más que nada también de reflexión para que encontremos juntos caminos que nos conduzcan al logro de nuestras metas. El tema que me solicitaron trabajar y un poco reflexionar sobre él es el rol del maestro en la pospandemia. Entonces, no podemos dejar de mencionar que el fenómeno de la pandemia por el COVID-19 evidentemente a todos nos tomó de sorpresa. Todos los sectores sociales estuvieron y siguen estando, ¿verdad?, afectados por esta pandemia. Y creo que nadie habrá estado preparado para modificar radicalmente sus actividades cotidianas. De la noche a la mañana tuvimos que cambiar de actividades, tuvimos que modificar nuestros calendarios, nuestros horarios de atención a la gente incluso, ¿verdad? Y el sector educativo no fue la excepción. Y lo más significativo dentro de este proceso es haber pasado de una educación presencial a una educación a distancia. Y en eso de la búsqueda de trabajar desde la distancia implicó de todos nosotros buscar mecanismos, empezar a capacitarnos, prepararnos, porque esto requería de nosotros estar capacitados para desarrollar ese tipo de actividades. Sin docentes capacitados y sin infraestructura tecnológica suficiente, nos sorprendió esta pandemia. Entonces, ¿qué ocurrió? Y me gustaría que miren y observen estas imágenes. ¿Qué hacer ante esa crisis? Muchos se sentaron a pensar, muchos de ellos a diseñar estrategias, otros entraron en profundas crisis
y otros tomaron la decisión de reflexionar, de analizar y de compartir con sus hijos, con sus estudiantes, con su entorno, a ver qué es lo que podemos hacer. Estas dos imágenes que están arriba nos dan mensajes muy importantes. Es la crisis de alguien, según mi percepción, porque ustedes podrán tener otras, de alguien que no vio mejor forma que entrar en una crisis y tomarse del pelo, ponerse nerviosa, y otros, sin embargo, tomar con calma esta situación, porque si buscamos culpables, ¿a quién vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar culpables? Y entonces no se nos ocurrió mejor cosa que aprender, que asumir con responsabilidad el reto que se nos venía encima. Entonces, muchos han tomado la pandemia como una oportunidad. Ya Pablo Freire nos decía que todos aprendemos en interacciones con el mundo. Bueno, si yo no sé, alguien de mi entorno ha de estar sabiendo cómo encontrar una solución a esta situación que se nos plantea y que se nos planteó en ese momento. Unos investigadores, Irmas y Cisternas, hablan de, ya en el año 2020, en uno de sus artículos, que la pandemia nos plantea una posibilidad inédita para abrir las ventanas hacia el mundo y derribar los cercos de la escuela. Ya ayer en una entrevista con la señora directora general nos decía ella, y en conversaciones, nos decía ella de que se nos adelantaron acontecimientos que tal vez en el año 2022 o en 2023 o quizás en el siglo XXII, no sé, podría llegar a nuestras aulas, podría llegar a nuestras casas, podríamos estar viviendo esta experiencia. Sin embargo, el siglo XXI, el año 2020, ha sido clave para tomar posiciones que en realidad ni siquiera tal vez lo hayamos estado pensando, si lo estábamos pensando, lo estábamos desarrollando gradualmente. Esto se instaló y no tuvimos otra alternativa que asumirla. El traslado de la escuela a la casa ha hecho patente que los procesos de enseñanza requieren formación y profesionalización. Esto ha reivindicado, sin embargo, la función docente. ¿Cuántos de nuestros colegas han buscado formas de llegar al niño, formas de llegar mejor a la familia incluso, porque ahora se le sumaba, además de su niño, toda la familia, o además de su adolescente, de su joven en la media, toda la familia? Muchos habrán acompañado ese proceso de formación de los niños, sin embargo, otros niños se han encontrado solos y para más, con múltiples circunstancias. Hemos visto en investigaciones realizadas o en artículos que hemos leído de cuántas denuncias por violencia familiar, cuántas denuncias por acoso, cuántas denuncias por una falta de una buena alimentación que ya la escuela le estaba ofreciendo. Ese afecto, ese cariño que muchas veces el niño no estaba teniendo en su casa, lo estaba encontrando en la escuela. Ante esas circunstancias nos hemos encontrado. Entonces, vuelvo a reiterar, la importancia de asumir con responsabilidad y aprender es lo mejor que se nos pudo ocurrir. Muchos han asumido esa responsabilidad como un reto, el compromiso como un valor personal. Un valor personal que los impulsa a lograr sus objetivos y orientarse en el camino hacia la plenitud de la vida, a pesar de las circunstancias. Una persona comprometida no es una persona que sea abrumada por la carga de obligación y las dificultades que surgen, sino una persona apasionada y que disfruta lo que realiza. Este es un compromiso que muchos de este modo y con este concepto han asumido. Por supuesto,
muchos otros colegas nuestros han requerido que se los acompañe más, han requerido porque muchos han entrado en crisis tremendas, han sentido frustraciones, han vivido situaciones que nunca antes pensó que lo iba a pasar porque tenía que cambiar sus estrategias, tenía que cambiar su modalidad de enseñar, sin recursos, sin materiales. Y bueno, en ese sentido, y de acuerdo a datos de la UNESCO justamente, cerca de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo han tenido que tomar clases a distancia, pero no todos en las mismas condiciones. Estas condiciones, en muchas ocasiones, por las propias condiciones que el docente tenía en ese momento, y otras porque la propia familia no tenía las condiciones más apropiadas. Esta crisis de salud realmente ha venido a agravar las problemáticas que ya de hecho existían y existen, y estas están asociadas a condiciones de precariedad en las que viven muchas familias. Eso sabemos, y de eso no está ajeno nuestro país. Este tema de la desigualdad ha marcado aún más la falta de equidad en el acceso a los servicios educativos. Esas informaciones han resaltado en todo momento, en todos los informes, en todos los artículos escritos, y bueno, los gobiernos han empezado a tomar también conciencia de la urgente necesidad de incorporar innovaciones, equipamientos, materiales, acompañamiento a los docentes. Los datos de América Latina nos comprometen aún más porque, según expresan estos artículos que estamos leyendo en estos últimos tiempos, América Latina y el Caribe viven cerca del 60% de todos los niños y adolescentes que perdieron un año escolar completo en todo el mundo, debido a los confinamientos por la causa del COVID. Estos datos han sido publicados por UNICEF. El promedio de escuelas en América Latina y el Caribe han permanecido completamente cerradas durante 158 días, desde marzo del 2020 hasta febrero, marzo del 2021 y incluso hasta hoy. En el Paraguay, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de no retornar a clases presenciales por la pandemia de la COVID-19 desde mediados de marzo del año 2020. Y en consecuencia, por supuesto, el MEC adoptó la modalidad de la educación a distancia para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Tu escuela en casa, como sabemos, el MEC presentó el documento Plan de Educación en tiempos de pandemia. La plataforma digital habilitada para las clases virtuales se denominaba de igual modo Tu Escuela en Casa. El Ministerio planteó garantizar las clases. Este es un tema central sobre el cual tenemos que reflexionar. Garantizar las clases, apelando a la estrategia de entrega y descargar las tareas, que el niño tenga las tareas, complete las tareas y retorne las tareas al docente. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso de inicio, de trabajar un desarrollo, de orientar las actividades y de hacer una evaluación, tal vez haya estado ausente por las múltiples circunstancias que ya veníamos diciendo. Esta es una realidad con la que se debe convivir y se va a tener que seguir conviviendo por un tiempo. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el bajo acceso al uso de las tecnologías es un gran obstáculo para la educación a distancia. Y se da, como todos saben, ustedes habrán vivido, habrán visto y habrán sentido que en las zonas más vulnerables esto ha sido con mucho más fuerza. Se ha dado Asunción, Departamento Central, en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Esta es una información que recabé de un informe de Derechos Humanos Paraguay 2020 y que realmente, de hecho, cada uno ha vivido, ha sentido y ha palpado esta realidad. Entonces, un poco volviendo al cierre de las escuelas
¿Qué consecuencias son las que nos deben preocupar y nos preocupan hoy? Los más vulnerables y los que no pueden acceder al aprendizaje a distancia corren un riesgo mayor de no regresar nunca al aula e incluso de verse obligado a contraer matrimonio, a juntarse, a hacer formar pareja, cuanto antes o lo más temprano, y al trabajo infantil. Un tema realmente preocupante que no podemos dejar de mencionar en esta reflexión. Otro tema preocupante es, ante la evidencia de una brecha enorme entre quienes tienen acceso ilimitado a Internet y quienes eventualmente o casi nunca pueden conectarse para enviar o recibir tareas, generan frustraciones en la población escolar. Los bajos resultados educativos no le generan motivaciones. Son dos puntos centrales que de las tantas que se mencionan en los artículos leídos, son dos temas centrales. El posible abandono y las frustraciones que esta imposibilidad de acceder a la educación genera en los escolares es un tema para la reflexión en esta oportunidad. Y ahí el desafío del rol docente nuevamente. Incorporar aprendizajes, asumir con responsabilidad nuestro rol. Hemos asumido, hemos abrazado esta carrera con todos sus retos, sus desafíos. Por lo tanto, lo importante aquí es tomarnos realmente de esa responsabilidad que implica ser maestro, con el compromiso personal, como ya definíamos hoy, de buscar alcanzar nuestros objetivos a pesar de las circunstancias. Porque siempre, como decíamos yo ya dije inicialmente, siempre encontramos a alguien que está a tu lado, alguien que está con nosotros, que si nosotros buscamos encontrar esa compañía para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos, sí encontramos siempre. Siempre encontramos a alguien que nos pase la mano. Tenemos dos alternativas. Nos quedamos en el molde, usando siempre nuestra pizarrita, escribiendo los cuadernillos, completando los cuadernillos que vienen impresos, que compramos de la esquina, o realmente iniciamos el proceso todos juntos, cada uno de nosotros, llevando la responsabilidad y asumiendo juntos como institución, llevar adelante los desafíos que realmente se nos impone. La desigualdad, niveles de formación de docentes, de padres, niveles de compromisos y la falta de la familia y los docentes. Ese es el escenario que nos invita a reflexionar y a repensar la educación del futuro. El actual contexto realmente nos desafía a repensar la educación y el rol docente en 4 sentidos. De hecho, existirán miles y otras, de hecho. En esta oportunidad se mencionan 4. En lo emocional, en lo familiar, en lo social y en lo humano. Las brechas entre los colegios y las escuelas de sectores más favorecidos y aquellas que están en lugares más pobres. Y volviendo a esto de estos 4 sentidos en los que tenemos que poner nuestra atención, en lo emocional. Si hoy tengo que recibir en la escuela a niños que han sido maltratados durante todo este tiempo, hoy tengo que estar dando contención emocional a niños que han sido abusados, a niños que han vivido la frustración de no poder tener acceso
a los trabajos, a las tareas enviadas por el docente, porque su familia no le ha podido otorgar esa posibilidad. ¿Cuál tiene que ser la actitud que voy a asumir como docente? La empatía, ponerme en el lugar del otro, buscar juntos como institución cómo resolver esas situaciones, tienen que formar parte de una reflexión institucional. Ya una reflexión institucional y como equipo docente. La UNESCO en el 2007 ya nos decía que las políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación solo pueden ser viables si los esfuerzos se concentran en transformar con los docentes la cultura de la institución escolar. El desafío mayor que tenemos hoy, y es realmente más que desafío, un reto, es desarrollar una cultura institucional proactiva y solidaria. Ese es un imperativo realmente del momento. Los retos y desafíos en la pospandemia también tienen que ver con las clases online. Esto ha venido para quedarse, hemos dicho en todo este tiempo. No es porque hoy vuelvo a clases presenciales, voy a olvidarme de mis clases online. La enseñanza después de la pandemia requerirá de docentes capacitados para aprovechar las tecnologías, para aprovechar plataformas disponibles y ofrecer herramientas para desarrollar habilidades blandas y de liderazgo, sobre todo un liderazgo pedagógico que oriente procesos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y mejora de aprendizajes entre docentes, entre pares, con lenguajes sencillos, didácticos y nuevos formatos digitales. Incorporar en nuestras experiencias educativas, en nuestras prácticas docentes, el uso de la tecnología probablemente va a motivar también a los estudiantes a participar con mayor proactividad en las clases. ¿Esto qué implica aparte de nosotros, estimados colegas? Implica de nosotros asumir la responsabilidad de una formación continua, que realmente incorpore estas herramientas que hoy requerimos para afrontar estos desafíos, para ponernos a la altura de las circunstancias, de lo que hoy requiere de nosotros realmente y de lo que se espera de nosotros. Asumir los retos de los nuevos tiempos realmente es una responsabilidad que lo tenemos que asumir juntos. Vuelvo a reiterar, como institución. Y cuando digo como institución, no me estoy refiriendo solo al entorno de la escuela, al entorno del Instituto de Formación Docente, sino también desde el nivel central, desde el Ministerio de Educación, estas propuestas de formación que se ofrecen a través de las plataformas son herramientas que se ponen en nuestras manos para que participemos activamente, para que incorporemos en nuestras prácticas los aprendizajes adquiridos en esas propuestas de formación. El ejercicio de la profesión docente es la carrera que abrazamos, estimados colegas. No nos queda otra que asumir con responsabilidad y realmente tenemos y necesitamos que todos nos acompañemos, colaboremos y más que nunca se hace necesaria la responsabilidad del trabajo colaborativo. Solo así vamos a poder avanzar realmente hacia mejores resultados, que es lo que se espera de nosotros. El rector de la Universidad Privada del Norte del Perú dice que la educación online pasó de considerarse un complemento de la modalidad presencial
a ser el principal y único método utilizado durante la pandemia, pero también a ser hoy el principal complemento de la formación de los educandos. Esta pandemia ha transformado realmente, y entiendo que creo que coincidirán conmigo cuando decimos que ha transformado positivamente a los docentes y sus prácticas de enseñanza. La educación online, por tanto, deberá seguir fortaleciéndose como un complemento cada vez más fuerte y sostenido en nuestras prácticas. Por tanto, vuelvo a reiterar nuevamente, la formación continua en servicio en para adquirir estas competencias tiene que ser el compromiso como realmente un compromiso y tiene que ser una responsabilidad que tenemos que asumir en la pospandemia. Como instituciones formadoras, aplaudo la realización de este tipo de encuentros para la reflexión, porque tenemos la responsabilidad de incentivar y fortalecer en nuestros estudiantes en formación la autonomía de los futuros profesionales. Tenemos que impulsarlos a investigar y a aprender utilizando las nuevas herramientas digitales. Y estas solo serán posibles si nosotros como formadores utilizamos estas herramientas. Porque no está en las lecturas, no está en los libros, no está en el decir, está en practicar. Porque el uso de la tecnología solo se fortalece mediante la práctica cotidiana. Para que gracias a esa práctica cotidiana los podamos empoderar sus conocimientos para desarrollar realmente competencias que les demandará el mercado laboral. Muy probablemente nuestros egresados tendrán que estar rindiendo a través de plataformas, defendiendo sus trabajos a través de plataformas como ya lo venían haciendo, pero tal vez para que se incorporen en el campo laboral podrían estar pasando por esta experiencia. ¿Cuál sería la actitud que vamos a asumir como formadores si vemos a nuestros estudiantes con limitaciones para asumir esos desafíos? Seguro vamos a sentirnos incómodos, vamos a sentirnos también frustrados al verles a nuestros estudiantes frustrados porque no han adquirido las competencias para enfrentar una evaluación para incorporarse en el campo laboral. Por eso, la flexibilidad tiene límites. Nuestras asistencias a las clases virtuales, a las clases presenciales, tienen que ir formando parte de una reflexión constante con nuestros estudiantes en formación. Tenemos que ir incorporando disciplinas que les permitan a ellos realmente adquirir competencias, porque les tenemos que hacer ver y ubicarlos permanentemente en ese momento en el que él va a estar ante un equipo de evaluadores que van a evaluar sus competencias para darle lugar en el mercado laboral. El pensamiento crítico y la resolución de conflictos, tenemos que ir involucrándolos en forma activa, en forma activa en la enseñanza. Ese, colegas, es nuestro compromiso. Y como formadores, más que nada, tenemos esa gran responsabilidad. Muchas gracias, colegas. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, estar hoy día con ustedes. Y solamente aclarar al final que mi función en el Ministerio de Educación es la de ser directora de nivel de formación del educador. En realidad en algún momento estuve en la dirección general, pero hoy día cumplo la responsabilidad de ser la directora de nivel de formación del educador. Eso un poco para aclarar lo que hoy al inicio cuando me presentaban decían que el cargo que tengo, la señora Nancy Hilda, nuestra gran directora, nuestra compañera, la gran maestra es nuestra directora general. Así que buenos días para todos, un gusto haber estado y espero haber respondido a
realmente a lo que se esperaba de esta presentación. Muy bien, agradecemos la participación de la profesora Gregoria, una maestra con todas las letras que justamente nos representa en el interior y estudió, ¿verdad?, en su ciudad natal. Y eso le valió también ocupar un cargo muy importante dentro del MEG y está dando un empuje fuerte a lo que es el sistema de formación docente a partir de su propia experiencia. Ella estuvo hablando del rol del maestro en la pospandemia. Justamente ayer se estaban compartiendo algunas investigaciones muy interesantes del equipo de investigación del ministerio, donde decía que la brecha, ¿verdad?, se amplió muchísimo con lo que es la pandemia. En las zonas urbanas se llegaba aproximadamente al 40-45% de acceso de los niños a un recurso tecnológico, y en la zona rural era mucho menos. Por lo tanto, no podemos hablar de muchos logros debido a esta deficiencia que tuvieron justamente los alumnos. A continuación tenemos un espacio de preguntas. Ustedes pueden hacer directamente o también escribir en el chat, aprovechando la presencia de la profesora Gregoria. Si pueden, si tienen algunas preguntas que realizar sobre la ponencia. No sé si la directora quiere decir algo. Muy interesante el tema abordado por la directora Gregoria. Muchísimas gracias. En realidad, yo en este espacio quiero mostrarle a ella un pequeño reconocimiento con mucho cariño que queremos hacerles llegar tanto a ella y al director Edgar oportunamente. Quiero leer un poco. Gratitud y reconocimiento a la licenciada María Gregoria Cardoso de Gómez por su valioso aporte como disertante con el tema Rol del Maestro en la Postpandemia durante el seminario Generando Cambios en la Educación Paraguaya, 8ª edición, organizado por el Instituto de Formación Docente Paraguarí, modalidad virtual, Paraguarí, 18 de noviembre de 2021. Está un poco la firma, y esto, directora, con mucho cariño y aprecio que te tenemos, bastante profunda la reflexión que queda un poco para que en espacios más pequeños entre estudiantes y docentes podamos también nosotros extraer conclusiones y ver la manera de cómo ir trabajando desde el proyecto educativo institucional para poder hacer frente a estos nuevos retos. También tenemos acá un pequeño presente de artesanía acá de la zona de Carapeguá para usted, directora. Muchísimas gracias, y ya atenta a las preguntas seguramente, directora, para poder responder de los estudiantes que están acá en la institución y también desde sus casas, los estudiantes de formación continua. A pesar del tiempo, de la inclemencia del tiempo, los estudiantes vinieron hoy, están todos acá en la institución. Muchas gracias, directora. Y realmente para mí también siempre es una satisfacción estar en contacto con colegas, con directivos de instituciones formadoras de docentes, porque creo que ahí tenemos la responsabilidad realmente de formar a los que realmente después van a cumplir ese rol tan importante de formar, de educar, de formar a las nuevas generaciones. Entonces, de lo que hoy les brindemos como oportunidades, serán también las oportunidades que ellos brinden a sus estudiantes. Muchas gracias. Es importante aclarar que estamos 146 participantes. Es importante para nosotros eso, en su mayoría alumnos de formación docente. Entonces, están aprovechando al máximo. Los comentarios se refieren a lo importante del tema, ¿verdad? Y también una especie de sinceramiento, ¿verdad?, respecto a la realidad que nos tocó vivir debido a la pandemia y qué hacer para tratar un poco de paliar eso y volver a equilibrar, y ojalá que a partir de ahora podamos seguir, ¿verdad?, como tradicionalmente lo estamos haciendo, porque la interacción en el proceso educativo es irreemplazable. Los alumnos tuvieron en estos días su feria pedagógica acá y en un poco tiempo lograron hacer muchísimas cosas que virtualmente no se podría haber hecho.
Muy bien, más reconocimiento a la importancia del tema en el chat. Muchas gracias, señora directora, directora Gregoria, por la excelente ponencia, muy interesante para seguir reflexionando. Y justamente de la reflexión conjunta podemos ir sacando, ¿verdad? Ese resultado que queremos dentro de la educación. Acá en el Salón Tecnológico de Aclara, ¿verdad? Están también muchísimos alumnos presentes a pesar de la lluvia que no paraba acá en el departamento, en la zona. Muchos alumnos tuvieron que acercarse, la mayoría son de distritos vecinos, entonces valoramos también ese esfuerzo. Muy bien, si no hay preguntas o comentarios, entonces nuevamente gracias, profesora Gregoria, por su predisposición de siempre. Y vamos a continuar entonces con nuestro siguiente ponente. Hay una frase del pedagogo brasilero Paulo Freire que tiene una pedagogía muy nuestra, muy latinoamericana, ¿verdad? Que se basa un poco en la libertad, que se basa un poco en el manejo del contexto. Y él dice que la educación no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas, y estas personas pueden cambiar el mundo. A continuación vamos a hacer una lectura de forma breve del currículum del Magíster Edgar Brizuela. Currículum vitae del Magíster Edgar Osvaldo Brizuela Vera. Formación académica. Nivel superior. Profesor de Educación Idiomática, Instituto Superior de Educación, Dr. Raúl Peña, Asunción, Paraguay. Licenciado en Ciencias de la Educación, Instituto Superior de Educación, Dr. Raúl Peña, Asunción, Paraguay. Posgrados. Diplomado en Ciencias, Tecnología y Sociedad, Universidad de Oviedo, España, año 2008. Maestría en Educación Superior, Universidad Autónoma de Asunción. Especialización en Políticas Digitales de Educación en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, año 2018. Experiencias en el exterior. Universidad de Queensland, Brisbane, Australia. Cursos sobre educación basada en las competencias en el marco de la formación técnica y profesional. Instituto Federal de Río Grande del Norte, Natal, Brasil. Curso de formación técnica y profesional. A continuación, escucharemos la disertación del Magíster Edgar Osvaldo Brizuela Vera. Sí, muy buenos días para todos. Por favor, si me pueden confirmar que me están escuchando bien. Se escucha perfectamente, profesor. Y están viendo la pantalla, ¿verdad? También vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Maite Iroru Opababepe. SEABI campaña Guay y Salomita. Yo nací en el departamento del Cazapá, uno de los departamentos y en uno de los distritos más humildes. Así es que otra persona que salió de una escuela humilde del interior comparte con ustedes esta mañana. Gracias a la directora Norma por la invitación y al equipo técnico del IFD Paraguarí, muy contento de poder compartir con ustedes este espacio. Creo completamente que, así como ya se mencionó, conversando juntos, intercambiando ideas, llegamos, digamos, a algunas conclusiones que nos pueden ser muy valiosos o muy valiosas, más aún en este tiempo en el que, digamos, verdades o certezas sobre algunos aspectos en particular que siempre están en evolución es difícil de obtener. Por eso puse como subtítulo al tema que ya me dieron, me solicitaron ideas para el diálogo. Entonces, más que una presentación magistral de alguien experto en un tema y que marca la hoja de ruta, creo que no es lo que se esperaría de un espacio como este en el contexto actual, sino una serie de ideas que ponemos en la mesa para que todos juntos podamos reflexionar, compartir, avanzar y crecer y aprender juntos, ¿verdad? Y
encaro esta presentación desde esa perspectiva. A ver, ya lo dijo la señora Gregoria, coincidimos y preparé esta presentación, esta diapositiva al respecto. Creo que una de las cosas, una de las conclusiones a las que vamos llegando es que la educación no puede seguir siendo la misma después de la experiencia de esta pandemia. Que, por cierto, todavía seguimos en pandemia, ¿verdad? Solamente estamos un poco mejor de lo que estábamos hace unos meses atrás. Pero la pandemia nos ha sacudido a todos, nos ha tomado desprevenidos a todos, nos ha generado una serie de dificultades, nos sigue generando, por supuesto, pero también nos ha dado la oportunidad de aprender muchísimo. Copié ahí un parrafito de una profesora argentina que manifestaba la escuela no es la misma y no será igual a la que teníamos previo al COVID. Estamos de acuerdo con eso. Lo primordial en esta segunda etapa será reconstruir o trabajar en esta trama vincular, el espacio del encuentro con los demás, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el afecto. Y efectivamente, al haber pasado por esta experiencia y haber dado saltos, ya la señora Gregoria decía, de planes que teníamos de manera progresiva y que tendría que haber llevado mucho tiempo, al haber dado saltos importantes, ciertamente sin toda la preparación y todos los recursos necesarios, nos ha sacudido todo lo que teníamos como certeza, digamos, de toda la educación presencial, sobre todo hacia modelos más híbridos, al menos en principio completamente virtual. Por supuesto, todavía estamos evaluando el impacto de eso, pero yo estoy empezando a mirar, o por lo menos quiero mirarlo desde el aspecto positivo. Al menos tuvimos que haber aprendido muchas cosas y creo que hemos aprendido muchas cosas y todas las cosas que hemos aprendido nos van a servir para los próximos años y nos tienen que servir para un punto de quiebre que está representado por esta pandemia. Si no aprendemos de esta situación, creo que va a ser muy triste que sigamos con los mismos modelos y con las mismas formas de hacer educación. Un tema importante, y creo que aquí estamos casi todos docentes, la responsabilidad de estos cambios de los que venimos hablando desde que comenzamos este evento, no solo recae en la figura del docente sin ninguna duda. Los cambios son cuestiones complejas y el sistema educativo en sí es muy complejo. Ahora, sí tenemos que reconocer que una buena parte de esos cambios depende de nosotros, está en nuestras manos, ¿sí? Está en las aulas. La verdadera transformación se hace desde las aulas. Entonces, ese también es un aspecto importante para tener en cuenta, ¿verdad? Si bien muchas cosas no dependen de nosotros, hay muchas cosas que sí nosotros podemos hacer desde el espacio donde intervenimos. ¿Está? A mí me solicitaron hablar de los desafíos para el docente en términos de incorporación de tecnología en las instituciones educativas. Y ahí yo creo que el primer gran reto no depende, siguiendo la reflexión anterior, no depende exclusivamente del docente. El primer gran reto tiene que ver con el acceso. El primer peldaño para incorporar tecnología tiene que ver con el acceso. Y el acceso tiene que ver básicamente con dos cuestiones fundamentales que son costosos. Y ese es el primer gran problema que solemos enfrentar cuando incorporamos tecnología. Una es la de poder contar con los dispositivos, ¿verdad? Podemos discutir el modelo de dispositivo, cualquier otro tipo de aspectos que queramos, pero ese es el primer desafío importante. Y el otro es la conectividad. También podemos discutir qué tan importante es, pero algún tipo de conexión tenemos que tener. Y creo que con este tema de la pandemia, vaya que hemos aprendido lo importante que es la conectividad. Ambas cosas, acceso a dispositivo y acceso a una conexión de calidad, siguen siendo una deuda pendiente en Paraguay, que no solo depende del Ministerio de Educación, o mucho menos depende del cuerpo docente, ¿sí? Tiene que ser una cuestión de país, y ahí hay signos alentadores de un trabajo conjunto, por ejemplo, que se viene desarrollando en los últimos años entre el Ministerio de Tecnología, el MITIC, y el Ministerio de Educación, involucrando incluso a otros ministerios en planes que implican dotar de tecnología a las instituciones educativas. Entonces, este es un gran desafío que no podemos resolverlo como educadores, pero que es el primer piso importante que hay que resolver cuando se habla de tecnología. Sin dispositivo y sin conexión, se complica extremadamente pensar
en estos modelos de educación de los que vamos a hablar enseguida y en los retos que tiene el docente en el aula. Bien, quiero partir de este punto cuando hablamos de retos educativos. Seguramente muchos de ustedes conocen esta imagen, la de Sugata Mitra, que hizo una experiencia en India, en Calcuta, hace mucho tiempo, a más de 20 años, creo que fue en el año 1999, cuando colocó unos dispositivos tecnológicos en la pared cerca de una escuela en un barrio, verán por la vestimenta de los niños, humilde, con la idea de experimentar para ver qué hacían los niños con los dispositivos tecnológicos. Y ustedes se imaginarán que en el año 1999, antes del 2000, en esa época no teníamos los dispositivos tan intuitivos, tan potentes que tenemos hoy en día. Eran dispositivos más humildes, más rudimentarios, digamos. Si bien eran computadoras, bueno. Y además, estos dispositivos tenían un sistema operativo que no estaba en el idioma de los niños. Entonces, era como un triple reto. Y ellos no habían conocido estos dispositivos todavía, no conocían la computadora, no sabían nada de este mundo. Lo que quería comprobar Sugata Mitra en aquella época era ver cómo los niños interactuaban con los dispositivos y ver si podían aprender algunas cosas ellos solos o acompañados, pero de otros niños, tocando, experimentando, jugando. Muy pronto la conclusión empezó a clarificarse de que los niños empezaron a interactuar con un dispositivo que ni siquiera estaba en el idioma que ellos hablaban y que, insisto, no eran todavía tan intuitivos como los que tenemos hoy en día, y empezaron a aprender. Una vez más, se había demostrado que la importancia que tiene el acceso, más allá de todos los otros componentes que son sumamente importantes de los que vamos a hablar, pero los niños solos aprendieron un montón de cosas y los niños empezaron a ayudarse, a enseñarse, a curiosear y a aprender. Y esto había sacudido bastante el pensamiento pedagógico, demostrando que los niños muchas cosas pueden aprender en compañía de otros niños y que la potencialidad de aprendizaje es realmente inmensa, y la tecnología juega un papel fundamental allí, ¿verdad? Creo que si volviéramos a implementar esta experiencia con dispositivos conectados a Internet, con YouTube, con todas las redes en línea, con dispositivos táctiles que los niños pueden manipular de manera muchísimo más intuitiva, con iconos mucho más coloridos, etc., el resultado sería muchísimo mejor aún. ¿Sí? La potencialidad que tiene es inmenso. Bien, en esta línea tenemos que empezar a hablar de integración de tecnología en la escuela, pero para hablar de eso me gustaría pensar en modelos educativos en general. Necesitamos un modelo que integre tecnología, pero al mismo tiempo un modelo mucho más integrador en todo sentido, ¿sí? Con menos compartimentos, con menos estancos, con las ciencias mucho más integradas alrededor de un tema, de un problema, un modelo educativo mucho más inclusivo en todo sentido también, ¿sí? Esta es como una premisa demasiado importante en la actualidad. Pensar en un modelo más interdisciplinario, insisto, la organización compartimentada de la educación o de la propuesta educativa no necesariamente es el único modelo. Hoy se mira modelos mucho más interdisciplinarios basados en hechos, en eventos, en problemas, etcétera, que permiten integrar los saberes para ir resolviendo problemas. Un modelo educativo mucho más centrado en el estudiante, mucho más desde la lógica del niño y no desde la lógica necesariamente del adulto y de la ciencia, con un docente muchísimo más estratégico que entienda que dar clase no significa pararse enfrente necesariamente y que significará probablemente generar o pensar en experiencias ricas y motivadoras más que ofrecer una clase en el modelo tradicional. De hecho, esto que yo estoy haciendo ahora de ninguna manera es una clase, es una exposición, sí, es una disertación, se puede llamar de cualquier forma, pero no es clase, y hay que entender la diferencia entre hablar en público a un grupo de gente como ustedes y dar una clase. Necesitamos más recursos, por supuesto, sin ninguna duda, y necesitamos tecnología en el aula. Y con tecnología en el aula, lo digo totalmente a propósito, porque me parece que el modelo de tener tecnología en una institución educativa, pero que esa tecnología esté fuera del aula, en algún salón, y que en algún momento dado podamos visitar ese salón, también va quedando atrás.
yo visualizo un modelo mucho más integrada con la tecnología en el aula, donde los niños tienen acceso, pueden tocar, cuando necesitan pueden interactuar con los recursos, pueden hacer investigaciones, tienen dudas, van a buscar qué significa tal o cual palabra, pero no tienen que irse a otro sitio necesariamente, ¿verdad? Entonces habrá que pensar en ese tipo de modelo más integrado. Un desafío grande para nosotros los educadores, creo que en este entorno, es empezar a pensar en que vamos a gestionar modelos híbridos. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, había como una cuestión bastante definida. O era presencial o era a distancia y algunas cosas híbridas. Creo que hoy el que se está instalando definitivamente es la idea de un modelo híbrido. Pero este modelo híbrido no solo afecta a la educación. Fíjense que además de la enseñanza, nos afecta al trabajo. Vaya que aprendimos a combinar trabajo a distancia con trabajo presencial. Nosotros durante mucho tiempo hacíamos cuadrilla y seguíamos trabajando desde casa. Gestionamos cuestiones vinculadas al ocio, a la relación social y familiar, al desarrollo profesional en este ambiente mucho más híbrido hoy en día. Algunas cosas hacemos presencialmente, otras cosas lo hacemos desde la casa o desde cualquier otro espacio. Y creo que este es un desafío que ya se instaló y nos vamos acostumbrando poco a poco a este nuevo entorno y a este nuevo modelo, ¿verdad? Le agrego algunas tendencias que no me gustaría dejar atrás. Y a propósito, no estoy hablando tanto de tecnología porque la tecnología sucede que tiene que acompañar estos modelos y no ser el centro de la atención. Tendríamos que pensar en instalar definitivamente ideas como el aprendizaje ubicuo, es decir, aprender siempre, en todo momento, en cualquier lugar, en distintas circunstancias. La clase no es el único espacio. La clase está muy pensada de manera ampliada hoy en día. Los espacios académicos están muy ampliados. Aprendemos hasta en el colectivo, escuchando. Hoy en día podemos pedirle inclusive a nuestro dispositivo que nos lea un PDF. Entonces vamos manejando y en vez de escuchar música podemos estar escuchando nuestra lección si quisiéramos. Todo lo que tenemos a disposición nos permite pensar en ese tipo de modelos, ¿verdad? El conectivismo es una teoría muy interesante que considera o ve a los actores educativos interconectados, mucho más digamos, en interacción a través de recursos en línea. Me parece que nos aporta algunos pensamientos muy importantes para aplicar. La idea de aula invertida me parece fabulosa. Culturalmente difícil de aplicar cuando los estudiantes no están acostumbrados a gestionar estos procesos otra vez de manera híbrida, a hacer una parte de la clase ya antes de venir a la universidad, al instituto, a la escuela o al colegio, pero es una idea fantástica porque nos permite a los docentes trabajar procesos más complejos en el aula y dejar una parte de esos procesos más de lectura, de consulta, de preparación previa a los estudiantes antes de la clase. La idea esta de pensamiento computacional se va instalando no en el sentido tradicional de enseñar computación, sino en el sentido de usar los recursos que tenemos tecnológicos para resolver problemas y, por supuesto, estas teorías que ya son más antiguas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, la educación basada en competencia que figura en nuestros diseños curriculares. Yo ponía ahí abajo, no sé si llega a ver, este tema de los pilares de la educación que a finales de 1900, inicios del siglo XXI, la UNESCO nos había recordado como cuestiones fundamentales: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y hoy siguen siendo fundamentales. Paraguay le había agregado para la media aprender a emprender, y estos pilares no los tenemos que olvidar, y finalmente integrados forman el corazón de la idea de formar personas íntegras en el desarrollo de sus competencias. Así es que la tecnología en esto está de manera transversal, pero estas cuestiones me parece que tienen que estar en nuestras aulas. Muy bien. Vuelvo a reiterar, aquí en este contexto, por eso no hablo mucho de tecnología, los dispositivos y la infraestructura tiene que estar al servicio pedagógico, sin ninguna duda. Y aquí llego a lo que finalmente o inicialmente me habían solicitado hablar, que son los retos. En este contexto de todo esto que estamos hablando, son muchos los retos. Yo los clasifiqué por lo menos en 3. Por una parte, retos para la gestión de la propia formación, porque la formación del docente tiene que ser efectivamente una formación continua. Por otra parte, retos para la gestión pedagógica didáctica, que es el rol natural y quizás más importante y más evidente del docente, ¿verdad? Pero también hay retos que tienen que ver con la gestión administrativa y con la gestión académica. Entonces, son como 3 grandes
grandes apartados, componentes que se entrecruzan en algún momento dado, pero que se distinguen también. Y esto implica necesariamente un uso crítico, eficiente y creativo de las tecnologías. Y me gustan esas tres palabras: crítico, eficiente y creativo. Crítico porque uno no usa por usar nada más, le tiene que dar un sentido, te tiene que hacer, saber que hay riesgos, saber elegir, saber por qué elige, tener fundamentos. Eficiente porque nos permite hacer mejor las cosas, nos permite aprender más. Habrá que preguntarse entonces, ¿qué gano con usar tecnología a diferencia de hacer algún tipo de proceso sin tecnología? Y ahí nos queda claro el plus que otorga la tecnología. Y creativo porque es fundamental, ¿sí? Con tanta potencialidad en la mano, la creatividad tiene que marcarnos una hoja de ruta. Voy a hacer un repaso rápido de cada uno de estos aspectos, y esto no está agotado allí, simplemente anoté algunas ideas para tener en cuenta, ¿verdad? Dentro de lo que es la gestión de la propia formación, nosotros como docentes preocupados permanentemente y gestionando nuestra formación, que es nuestra responsabilidad principal. El docente tiene que estudiar y aprender naturalmente todo el tiempo, y la tecnología permite muchísimas posibilidades. Formarse en ciudadanía digital es fundamental porque casi todos los procesos sociales y culturales pasan por tecnología hoy en día. Esto implica empoderamiento, participación, construcción ciudadana, etcétera, mucho más allá de la educación. Investigar y compartir me parece fundamental, lo estamos haciendo ahora y lo tenemos que seguir haciendo siempre. Participar en distintos tipos de procesos. Acceder a contenidos culturales relevantes que la tecnología nos pone a disposición, está al alcance de nuestras manos. Socializar y trabajar en equipo me parece fundamental, lo hemos recalcado varias veces. Integrar y comunidades y redes colaborativas, redes de aprendizaje, redes de trabajo, es sumamente necesario, es un desafío que está ahí y lo podemos hacer, es acostumbrarnos a trabajar con la gente y a compartir, a exponernos, a publicar, por ahí a exponernos a que nos cuestionen o nos critiquen, pero siempre y cuando sea constructiva, así vamos aprendiendo. Innovar es fundamental, no hay nada rígido aquí, todo el tiempo tendremos que innovar. Y yo le agregaría esto de recrearse, disfrutar y relajarse, porque de repente nos vemos muy abrumados con tantas tareas y nos damos cuenta que tiene que haber un momento de pausa de calidad. Y también tenemos una alternativa muy importante con la tecnología para recrearse, disfrutar y relajarse. Muchas cosas, sin embargo, sobre todo en este ámbito, lo tendríamos que hacer sin tecnología, ¿sí? No es tampoco hacer todo con tecnología porque sí. En cuanto a la gestión pedagógica, que insisto, es el corazón del trabajo del maestro, por supuesto, la tecnología nos ayuda y nos hace más eficientes para planificar, enseñar y evaluar. Tenemos que enseñar con tecnología a los niños y a nuestros alumnos en general, enseñar a aprender, ¿sí? Este pilar de la UNESCO que decía aprender a aprender es fundamental, y eso hay que enseñarle a los estudiantes. Tenemos que formarles a los estudiantes en ciudadanía digital, que insisto, va más allá de materias específicas o una clase específica, es la vida en sociedad a través de estos recursos. Hay que enseñar a los chicos a investigar, para eso nosotros también tenemos que investigar. Hay que enseñarles a colaborar, a trabajar en equipo, y tenemos que hacer nosotros primero, por supuesto, para eso. Hay que orientarles a los estudiantes a acceder a contenidos culturales de calidad. Este está siendo el problema más importante quizás en este momento, porque hay tantas cosas en la red. Tenemos acceso con muchísima facilidad, pero acceder a contenidos de calidad sí es un problema grande. Habrá que desarrollar criterios para eso. Si no es un problema, es una distracción, es una pérdida de tiempo. Hay que enseñar a nuestros estudiantes a crear, a comunicar y a comunicarse, ¿sí? La tecnología nos permite estar más cerca de nuestros estudiantes para aplicar este concepto de ayuda ajustada. Me gusta mucho este concepto más que andamiaje, porque ahí damos respuesta concreta a los estudiantes según necesidades. Y tenemos que promover el uso recreativo y sano de las tecnologías, pero también nosotros tenemos que aprender para eso. Y en este entorno tenemos que gestionar procesos presenciales con tecnología, procesos híbridos con tecnologías y, por supuesto, procesos de educación a distancia con la ayuda de la tecnología. Bien, en el siguiente, en la parte de procesos académicos y administrativos, la tecnología nos ayuda para otras cosas. Por supuesto, nos ayuda a elaborar documentos como planillas, sistematizar datos, informar a los padres, comunicar, gestionar datos en plataforma. Hoy RUE, por ejemplo, es muy potente. Hay todavía mucho que mejorar, pero sobre todo hemos dado un paso importante en ese sentido.
tenemos que administrar nuestra propia identidad digital profesional y cuidar, así como cuidamos nuestra identidad física fuera del ámbito digital, también en el mundo digital tenemos una identidad profesional y tenemos que cuidar esa identidad profesional, organizar, hacer seguimiento de trabajos, de tareas, de la gestión institucional, controlar y registrar datos, por ejemplo, asistencia, gestionar procesos de calidad y muchos más. Pero la tecnología nos facilita bastante estas tareas. Con todo esto hay demasiados desafíos que tenemos que llevar adelante, pero que con una preocupación por nuestra formación permanente vamos aprendiendo todos los días y podemos aprovechar los recursos que tenemos a disposición. Muy bien, entonces, en síntesis, para hablar de desafíos de TIC en educación y haciendo una mirada más global, el primer peldaño es acceso, ya hablamos mucho de eso. El segundo peldaño es capacitación permanente, capacitación que tiene que ofrecernos el Ministerio de Educación, el Estado, las instituciones donde trabajamos, pero también capacitación que nosotros mismos tenemos que gestionar, ¿sí? Tiene que haber modelos de gestión educativa, modelos de gestión pedagógica que nos ayude a ser más eficientes. Tenemos que hablar de contenidos educativos digitales, todavía no hablé casi nada de eso, pero forma parte de una cuestión fundamental y estos contenidos se nos tienen que proveer, pero también nosotros tendríamos que estar en condiciones de producir esos contenidos. Tenemos que usar plataformas para gestionar cuestiones administrativas, cuestiones académicas, cuestiones pedagógicas, y ese es otro desafío. Hoy estamos aprendiendo a usar plataformas, hemos aprendido mucho en este tiempo. Tenemos que usar la tecnología para acompañar, para evaluar, para estar más cerca de los estudiantes y, por supuesto, para innovar, investigar, descubrir y compartir. Son algunos de los retos grandes que tenemos. Necesitamos, por tanto, nosotros algunas habilidades que complementen y permitan llegar o avanzar en estos retos. Una de ellas es la flexibilidad. Nada es rígido hoy en día, tendremos que ser sumamente flexibles, ¿sí? Tendremos que desarrollar capacidad de adaptación, ya lo estamos desarrollando y muchos de ustedes que son más jóvenes aún son más adaptativos, tienen mayor capacidad de adaptación que nosotros ya que ya tenemos unos cuantos años en el trabajo. Instalar en nosotros mismos la idea del aprendizaje continuo. Aprendo todos los días, aprendo en todo momento, aprendo en cualquier lugar, por eso la idea de aprendizaje ubicuo. El pensamiento crítico es absolutamente fundamental, el pensamiento creativo es absolutamente fundamental. La capacidad de comunicación es fundamental y tal vez hay que agregar allí, además de las lenguas oficiales, la comunicación quizás en una lengua extranjera, pero además la comunicación a través de todos los medios que tenemos a disposición y cada medio tiene sus particularidades y sus potencialidades. La habilidad de cooperación es absolutamente fundamental. Trabajamos hoy en día en conjunto, muy poca gente trabaja solos y esta habilidad es cada vez más necesaria. La interacción con diferentes medios y dispositivos es absolutamente necesaria. No solo hablamos de la computadora, de la tableta o del celular, sino que cada vez hay mayor cantidad de dispositivos y esta flexibilidad y estos aprendizajes que vamos desarrollando nos permiten, sin mayores complicaciones, ir accediendo a esos otros dispositivos y utilizándolos con eficiencia. Integrar en todo nuestro proceso la idea de pensamiento de diseño, que más que nada del corazón tiene planteado la estrategia de resolución del problema, pero aplicando otros conocimientos y otras habilidades que tienen que ver más con el diseño, con hacerlo lindo, con hacerlo con unos mecanismos, digamos, de pensamiento computacional y de diseño que nos ayuda a llegar a un producto aún mejor, trabajando en equipo, por supuesto, ¿está? Y pensar también nosotros y para nuestros estudiantes la idea de ciudadanía global. Hoy estamos tan interconectados, estamos... el mundo entero está tan conectado y lo que ocurre en una parte nos afecta a todos, que no solo somos ciudadanos paraguayos, que no hay que olvidar. La identidad local y regional es importante, pero también somos ciudadanos del mundo. Quizás uno de los últimos mensajes que quiero dejar es que tenemos que ver en todo esto a la educación como un motor de desarrollo social. La tecnología forma parte de un componente muy importante, pero la educación en sí tiene que ser el motor de desarrollo social de Paraguay. Y esa es una oportunidad que tenemos hoy que no podemos dejar pasar. O sea, tenemos que aprovechar y mejorar nuestro sistema educativo, mejorar nosotros nuestras prácticas, mejorar nosotros mismos para que esta educación se convierta en el motor de desarrollo del país. Y ese es nuestro desafío grande como educadores. No trabajamos solo para un aula, trabajamos para que un país vaya mejorando, pero lo hacemos, como decía el compañero que me presentó, desde el granito de arena de cada uno. Si nosotros logramos hacer cambios
las personas en cada una de las personas que están con nosotros, esas personas terminarán cambiando la sociedad, cambiando el país y quizás cambiando el mundo. Muchas gracias, a disposición para las consultas. Muy bien, agradecemos al magíster Edgar Osvaldo Brizuela. Es muy motivador saber, ¿verdad?, que usted es de un departamento muy parecido en Paraguarí en cuanto a lo socioeconómico, ¿verdad? Incluso es un ejemplo inspirador para muchos jóvenes que están ahí conectados. Más de 150 jóvenes prácticamente están conectados hoy. Y importante la visión que tiene de toda esta realidad que nos toca. Como dicen, lo único constante es el cambio, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hacemos ante ese cambio, verdad? La tecnología como todo, ¿verdad? Las nuevas tecnologías principalmente como todo, tiene sus puntos positivos, su uso positivo, su uso negativo. Creo que Noam Chomsky decía que la tecnología es neutra, ¿verdad? Que el uso es lo que define. Y bueno, y acá tenemos los principales retos, los desafíos, los riesgos y también, ¿verdad?, de repente en qué podemos caer al ir a esto. Quiero ceder un poquito antes, mientras esperamos las preguntas, ya sea por el chat o en vivo. A la directora quiero cederle la palabra. Señora directora. Sí, muchas gracias. Agradecer al director Edgar Brizuela Vera por el acompañamiento, por esta excelente ponencia que nos permite reflexionar sobre nuestra realidad actual, específicamente en estos desafíos que tenemos en cuanto al uso de la tecnología. Quiero leer un poquito también. Para él vamos a hacerle llegar oportunamente, director Edgar, un reconocimiento de parte del IFD. Gratitud y reconocimiento al magíster Edgar Osvaldo Brizuela Vera por su valioso aporte como disertante con el tema TIC en las aulas, reto para los maestros del siglo XXI, durante el seminario Generando Cambios en la Educación Paraguaya, 8ª edición, organizado por el Instituto de Formación Docente Paraguarí en la modalidad virtual. Paraguarí, 18 de noviembre de 2021. Y un pequeño presente con mucho cariño de parte de la comunidad educativa, una artesanía de Carapeguá también, director, y queda un poco todo lo que nos ha enseñado en este día, con las luces que nos ha dado para seguir reflexionando, analizando y, como dije también hace rato, para poder nosotros abordar desde el proyecto educativo institucional las estrategias oportunas como para poder hacer frente a estos nuevos desafíos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, directora Norma. Muchísimas gracias. Yo feliz de poder compartir este espacio con ustedes y siempre que pueda acompañarles en este tipo de iniciativas, con muchísimo gusto. Además, le debo una visita, así es que en cualquier momento que pueda voy a pasar por ahí para compartir algún rato con ustedes, ¿sí? Así es, director. Le esperamos y contar nomás también que estamos desde el Facebook en vivo, donde están también nuestros estudiantes y todas las personas interesadas están prendidos usando la tecnología. Ya nosotros estamos probando a través de ese medio para llegar a más personas y que puedan poder analizar, reflexionar sobre estos temas interesantes. Hay una pregunta de la profesora Laura y dice, ¿cuáles son las propuestas del MEC para hacer frente a estos retos y desafíos a corto y mediano plazo? Dicen. Lo urgente sería. Sí, he visto la pregunta y he visto la siguiente también. Voy a tratar de que habla de herramientas tecnológicas para estudiantes, entiendo, ¿verdad? Sí, miren, así como habíamos dicho, el desafío, estos desafíos y otros más, estos en particular de los que estamos hablando, implican por un lado un compromiso muy grande del Ministerio de Educación y sobre todo del Ministerio de Tecnología, ¿sí? No es solo el Ministerio de Educación. Tiene que ser una estrategia mucho más integral, pero además tiene que ser una estrategia trabajada con las autoridades locales, porque también las autoridades locales, hablamos de gobernación, hablamos de intendencias, reciben recursos y esos recursos en una parte tienen que estar, digamos, se tiene que invertir en el ámbito educativo.
tenemos muchísimos desafíos en ese sentido. El Ministerio tiene un proyecto muy grande de tecnología y ha tenido bastantes dificultades para gestionar ese proyecto. No se ha podido implementar en el ritmo que se quería. Hubiera sido muy interesante implementarlo en el cronograma original porque nos hubiera dado un respiro bastante más importante antes de la pandemia justamente, pero no ha podido ser. Es muy complicado gestionar proyectos tan grandes como lo que tiene tecnología, pero el Ministerio tiene recursos y está en ejecución. En este momento se están conectando escuelas, hay escuelas que se están equipando, pero naturalmente con tantas necesidades y como partimos de un punto, tenemos un punto de partida tan precario, ¿verdad? Hay tantas necesidades, eso va a llevar un tiempo y tiene que llevar un tiempo para llegar a todas las escuelas. Yo decía hace poco en otro evento similar que me invitaron, yo sueño con escuelas dignas y luego con escuelas que tienen tecnología, porque hay demasiadas escuelas todavía que no tienen las condiciones mínimas requeridas. Ciertamente hay mucho trabajo al respecto, pero todavía no alcanza eso. Es difícil de visibilizar. Miren que en un momento dado, hace un tiempo nada más, cuando yo daba una vuelta por el interior del país, veía que muchísimas escuelas estaban en reparación, por ejemplo, cerca de la ruta. Se veía eso, o sea, era palpable que había mucha inversión en infraestructura. Aún así sigue siendo insuficiente porque tenemos un retraso demasiado importante en términos de infraestructura, tanto edilicia como tecnológica. Así es que hay un proyecto en implementación, hay planes que se están llevando de forma conjunta con MITIC para todo lo que es conectividad. Hay un centro de datos que entiendo se está por inaugurar, que espero que nos dé un soporte mucho más sólido a todos los procesos que llevamos a cabo a través de sistemas en línea. Sí, hay bastante trabajo en ese sentido. Hay bastante desarrollo en camino. Nosotros mismos en la oficina estamos llevando adelante iniciativas y arriesgándonos a implementar innovaciones con dificultades, pero llevando adelante esos procesos. En este momento le tenemos a 9.000 docentes capacitándose con nosotros en un curso y acabamos de reabrir el formulario de inscripción porque había mucho más pedido. Y se imaginan, en julio terminamos cursos con más de 23.000 docentes. Es decir, hay cosas que están andando. Es difícil de ver todas porque es así. Ahora, sí me parece que como ciudadano, y vuelvo al concepto de ciudadanía digital, tenemos que mirar muy bien, además del gobierno central, qué pasa con los gobiernos locales. A mí me hubiera encantado ver, por ejemplo, que los candidatos a intendentes de nuestros distritos tomen los datos educativos que están en el mapa educativo y digan, mi distrito tiene este problema, aquí está, este es el número, estos son los problemas, y en torno a estos problemas yo presento estas propuestas concretas. No decir que la educación es importante, porque la educación es importante ya lo sabemos. Y yo he escuchado de casi todos los candidatos diciendo que salud y educación son importantes. Estamos de acuerdo, pero lo que no he visto mucho son candidatos que, por ejemplo, tomen los datos, pongan en un mapa y presenten planes concretos en torno a eso. Entonces, nuestra ciudadanía digital nos tiene que permitir hacer seguimiento a la gestión de nuestras autoridades nacionales, regionales y también locales para que el gasto sea cada vez más eficiente. Esa era una de las consultas que me hicieron, y la otra consulta era las herramientas tecnológicas. Estas herramientas tecnológicas que nosotros teníamos previsto hacerles entrega a los estudiantes se hizo parcialmente, pero nos quedamos cortos. Recordarán ustedes que las herramientas que se tenían que entregar a los estudiantes de formación docente eran unas herramientas que provenían de licitaciones organizadas por CONATEL. Entonces la gestión en gran medida estaba muy dirigida por esa institución del Estado y se ha entregado una parte y se ha redireccionado a otra parte y tampoco las licitaciones salieron en la cantidad en que se requería. Sí habiendo oportunidades en ese sentido allí, pero no se ha concretado en toda la medida que se ha requerido, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí otra vez con deudas pendientes. Tiene razón Diana al preguntar porque es una deuda que no hemos podido cumplir con todos. Muy bien, yo creo que es importante y solamente puntualizar ese ejercicio de la ciudadanía, Magíster, en el sentido de que ¿qué hacen nuestras autoridades? Porque normalmente los docentes son los que hacen también mucho de soporte en todo el proceso electoral, ya sea de la campaña, el día de las elecciones, y bueno, los fondos del FONACYDE en su principio se pedía que lo administrara el MEC, pero por cuestiones políticas lograron que administren los intendentes y los gobernadores. Y es un dinero suficiente como para equipar también. O sea que sería bueno que estas nuevas autoridades digan, bueno, en coordinación con la gente del MEC,
vamos a ver cuáles son las necesidades en educación, porque de repente ir mucho en construcción de edificios que mantener otros, que de repente hay serias deficiencias al poco término de las obras, ¿verdad? Bueno, y depende mucho de nuestro rol de ejercer eso, ¿verdad? Creo que Martin Luther King decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Bueno, vigilar un poco el proceso, no solamente participar en el proceso electoral, sino después el cumplimiento de esas promesas. Yo sé que hay un esfuerzo también del MEC, pero la burocracia, más vino la pandemia, se tuvieron que priorizar muchas otras cosas. Yo creo que eso también colaboró mucho. Muy bien, no sé si quieren comentar algo más o usted, director, quiere decir algo. No, cerrar sobre tu reflexión completamente. Digamos, el acceso masivo que tenemos hoy en día a los recursos tecnológicos nos permite interactuar en muchos más espacios. Y uno de los espacios donde hay que interactuar más es en el espacio de empoderarnos sobre estas cuestiones de interés social y de interés para todos, que tiene que ver con la gestión de nuestras autoridades, tanto nacionales como, insisto, regionales y locales. Entonces, hay compromisos que, por supuesto, afectan a las autoridades nacionales y hay otros compromisos que afectan más a las autoridades locales. Y nosotros como ciudadanía formada, ¿verdad?, empoderada, podemos participar mucho. Incluso, fíjese ahora que la mayoría de las municipalidades, por ejemplo, habilitan correo electrónico para que el propio ciudadano presente proyectos, por ejemplo. Por lo menos la municipalidad de Villaliza, hace rato, donde yo vivo, hace rato viene habilitando un correo electrónico donde el ciudadano puede presentar su proyecto. O sea, no hace falta ser el intendente ni el concejal para acercar una idea. Hasta ese nivel llegamos. Entonces puede ser una co-construcción mucho más interesante en este contexto gracias a la tecnología. La tecnología sigue siendo un medio poderoso, pero el desarrollo del pensamiento, la participación, creo que son las cuestiones más importantes que están detrás. Por eso en mi presentación en gran medida hablé de tecnología al pasar, y hablé de muchas otras cosas porque no me sirve de nada tener la tecnología si no puedo hacer mucho con ella. Me sirve mucho más tener creatividad, innovación, ganas de participar, pensamiento propio, pensamiento creativo, porque esas son las cosas que van moviendo, ¿verdad? Pero, claro, teniendo tecnología, la potencialidad de llegar y de hacer es muchísimo más que sin tecnología, sin ninguna duda. Así mismo, y bueno, nos toca un poco también ver qué hacemos nosotros por nuestra parte como ciudadanos, como responsables de todo esto. Y nuevamente agradecer este tiempo. Sabemos que usted es una persona ocupada, pero bueno, así a nivel de gente del interior, apoyarnos, ayudarnos y por sobre todo un poco su ejemplo de salir adelante. Habrá pasado también muchas situaciones adversas, como le digo siempre a los alumnos. Ustedes ven ahora desde arriba, pero bueno, todo lo que tuvo que suceder para que una persona esté donde esté, ¿verdad? Es muy importante. Así que muchísimas gracias por esta participación que nos enriquece, ¿verdad? Y a través de la directora vamos a gestionar también el PowerPoint un poco para ir viendo, porque hay datos muy interesantes que podemos seguir analizando ya con los alumnos, porque hay cosas nuevas que tenemos que hacer durante la pandemia, trabajar mismo las emociones, no sé, de repente no toda se basa en la tecnología exclusivamente, porque la tecnología a veces separa antes que unir. Muchísimas gracias, director. Correcto. Yo le cuento que ya le facilité las diapositivas a la directora y también ya le autoricé, repito públicamente, que lo utilicen cuando quieran. Es de ustedes eso, ¿sí? Muy bien. Dice, hay una pregunta antes de ir. Dice un alumno, a mí me gustaría hacer la siguiente pregunta. Si bien es sabido que la pandemia nos golpeó repentinamente a todos, pero hubo mucho déficit bastante importante, diría yo, en muchas escuelas en cuanto a profesores que no manejaban la tecnología. ¿Hubo o hay y más para controlar eso? ¿Cuál fue la estrategia para prever eso? Dice. ¿Hubo o hay capacitaciones y para controlar eso? ¿Cuál fue la estrategia que se utilizó? Básicamente eso. Correcto. Gracias por la pregunta. Sí, hubo mucha capacitación, pero vuelvo a insistir, nunca alcanza en la medida en que requerimos porque estamos partiendo casi siempre de un punto de partida, valga la redundancia, bastante precario. Y esto pasó también con la capacitación, ¿sí? Cuando llegó la pandemia y nos sorprendió a todos, me incluyo, prácticamente nadie estábamos capacitados. Yo que ando con innovaciones, enseño en una universidad, me sentí con muchísimos problemas y tuve que remar y aprender a toda velocidad. Había usado plataformas para estudiar y había usado algunas plataformas para dar algunos cursos, pero la verdad es que no estaba tan involucrado con manejo de plataformas y no había tenido tanta necesidad de producir contenidos y con la calidad
necesaria, con la claridad necesaria para que mis estudiantes me entiendan, aunque yo no esté ahí. Porque ahí había un cambio importante allí. Yo no iba a estar con mis estudiantes físicamente y necesitaba que lo que yo escribía o lo que les dijera me entendieran aunque yo no esté ahí, ¿verdad? Incluso la mayoría en este momento están con las cámaras apagadas. No veo la expresión de sus rostros, por ejemplo, para saber si me están realmente entendiendo o haciendo un gesto de si me están siguiendo o no. Entonces, hemos aprendido mucho a trabajar en esta línea. Hubo muchos esfuerzos de capacitación formal, esfuerzos implementados por el ministerio que se llevaron adelante y que llegaron a mucha gente. Hubo muchos esfuerzos de los propios institutos de formación docente que hicieron cursos, talleres, etcétera, etcétera. Sí, hubo esfuerzos de parte de las universidades. Mi universidad donde yo trabajo, por ejemplo, se preocupó y organizó una serie de talleres para sus propios profesores. Y hay un esfuerzo inmenso, quizás aún más grande, hubo y sigue habiendo, de docentes que se interesaron y pidieron ayuda y se organizaron y se capacitaron entre ellos. Esto es fundamental porque nosotros habíamos hablado de que nosotros tenemos que esperar ciertamente que nos capaciten. Está bien eso, pero lo que no podemos es esperar siempre que nos traigan a nosotros. Yo tengo que saber en qué estoy flojo, como por decir así rápidamente, cuáles son mis deficiencias para encarar un desafío y buscar capacitarme. Y lo hacemos permanentemente, todos los días, en todo momento. Eso es algo instalado y que ya no puede salir. Entonces, este modelo de esperar que alguien me capacite no va a funcionar jamás si el educador no tiene instalada esa idea de que él es el primer responsable de su formación continua. Y eso ya pasa desde estudiante. O sea, cuando uno va al Instituto de Formación Docente, el profesor es corresponsable con el estudiante de su aprendizaje. Pero el profesor solo no va a poder hacer nada. El estudiante tiene que poner muchísimo de su parte y entender que él es el que está aprendiendo. El profesor también aprende. El profesor a veces aprende más que el alumno, solo que el alumno no se da cuenta de eso, ¿verdad? No siempre, por lo menos. Entonces, tenemos que asumir el desafío de nuestra propia formación profesional y el reto del desarrollo profesional. Nosotros somos los primeros responsables. Si nosotros nos declaramos incompetentes, estamos en problemas. Somos profesionales y el profesional tiene que evaluar permanentemente en dónde requiere mayor capacitación y gestionar esos procesos. Hoy en día, solo con un clic tenemos muchísimas soluciones, ¿sí? No hay casi excusa. Por eso valoro muchísimo, más aún que el esfuerzo que hizo el ministerio o el esfuerzo que hicieron las instituciones formadoras como las universidades y los IFD de brindar capacitación, que sí hubo mucho, valoro ese esfuerzo de miles de docentes que entre ellos compartiendo se capacitaron. Hace poco, cierro con esto porque ya Pucuma, ¿verdad? Hace poco me entrevistó una doctoranda brasilera sobre estrategias de capacitación que hemos trabajado en pandemia y le explicaba las estrategias yo, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, este julio se capacitaban 23.000 personas. Ahora yo tengo 9.000 en un curso y puedo seguir contando estrategias de capacitación y estoy contando solamente la estrategia que llevamos adelante desde el ministerio y desde la Oficina de Innovación. No estoy hablando de muchas otras estrategias. ¿Está? Pero le decía a la investigadora brasilera, a mí lo que me llama la atención y que no hay casi forma de sistematizar y que algún estudio de doctorado quizás lo pueda tomar, es eso que no se ve, eso que cada uno gestiona desde su escuela, eso que uno busca y aprende y lleva adelante. Entonces, y ella coincidía conmigo diciéndome que su investigación tampoco pudo tomar eso porque está muy disperso, y que ella lamenta no poder integrar eso en su investigación porque sabe que probablemente por sobre las estrategias formales, esa sea más potente porque es la que llega, es la que responde a la necesidad directamente y es la que está para solucionar el problema y crece muchísimo en la medida que la gente se responsabiliza y busca solucionar esos problemas, ¿sí? Justamente para complementar nomás, director, yo le digo siempre a los alumnos que llega un punto en que uno tiene que ser autogestor, ¿verdad? Y tiene que ser autodidacta de su propia formación. Sucedió que acá en Paraguarí se dieron varios cursos de TIC, ¿verdad? Y mucha gente dejó de inscribirse o de repente costaba. Me acuerdo cuando se entregó aquellas computadoras Gurú, muchos dejaron de usar, se bloqueó porque no se animaban a usar la tecnología, ¿verdad? Entonces depende mucho también de animarse, ¿verdad? Y es importante, y me parece interesante la pregunta de Brian Estigarribia en el sentido que se hizo. El MEC hizo un esfuerzo, pero hay una gran responsabilidad también de nosotros, los docentes, de ponernos a tono. Como usted dijo, más todavía lo que tenemos cierta edad, la brecha es mucho más, ¿verdad?
pero hubo casos también. Ayer se lanzaron investigaciones muy interesantes de la Dirección de Investigación, donde hablaban de que alrededor del 50% de los docentes no usaron computadoras. Y sabemos que los teléfonos, por más que sean inteligentes, tienen funciones limitadas para desarrollar clases. Y ya depende eso también de un compromiso personal y tener en cuenta las nuevas tecnologías como recursos didácticos fundamentales para nuestra tarea. Muy bien, Así no sé es. si alguien quiere comentar algo más. Bueno, le agradezco mucho, director, en nombre del IFD, la comunidad educativa. Ahí tenemos en imagen la sala de profesores donde están todos reunidos, los alumnos también por su lado están en el núcleo tecnológico, ¿verdad? También participando. Se habilitaron salas, ellos a pesar de la lluvia vinieron acá, participaron y otros están conectando también ya sea por el Facebook o desde sus domicilios. Así es que Permítame compartirles algo para cerrar, ¿sí? En torno a la pregunta que hizo la estudiante. ¿Me permiten? Sí, sí, sí. Adelante. Un segundo, ¿sí? Para que vean nomás. ¿Logran leer el titular? Todavía, ahí sí. Y esto fue publicado... El ingenio de las maestras paraguayas. Exacto. Y esto fue publicado en un periódico de España. Y muestra el trabajo de varias docentes de Paraguay que llevaban adelante procesos con cierta precariedad, pero que llevaban adelante esos procesos asumiendo la responsabilidad que implica la continuidad del servicio educativo. Y al día siguiente que se publicó esto en España, retomaron esta publicación los medios paraguayos. Esto nos está pasando permanentemente. Es decir, alguien del otro lado del mundo valoró lo que hacemos acá. Ah, mira, era importante había sido. Empezamos a valorar también nosotros. Mi pregunta es, ¿por qué los medios locales ya no publicaron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar que alguien de afuera viera que estábamos haciendo cosas interesantes para publicar? Entonces, a los estudiantes que están viendo, hay muchas cosas buenas hechas con el esfuerzo de los maestros, ¿sí? No siempre se publican, no siempre se sistematizan. Y de repente así aparece y nos llama la atención. Pero la verdad, debiera ser noticia más frecuente en nuestros medios locales, pero también sabemos que como esto no es que vende demasiado, que también es culpa del ciudadano, ¿verdad? Que no sabe consumir las buenas noticias. Entonces tenemos en los medios de prensa permanentemente noticias que no son muy agradables, pero que terminan vendiendo, entre comillas, de algún modo. Si somos ciudadanos más críticos, tendremos medios más críticos sin ninguna duda. Muchísimas gracias, director. De esta manera agradecemos. Oportunamente vamos a estar conociéndonos personalmente. Le invitamos nuevamente a Paraguarí. Ya es la promesa para la comunidad educativa, ya no solamente la directora. Estaremos oportunamente en comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, esta jornada. Dale. A los participantes queremos informarle que la profesora Amada Silva compartió ya en el Google y en el Meet acá y en el Facebook también una hoja de evaluación que va a ser uno de los indicadores también para la certificación correspondiente. Entonces pueden descargar el enlace e ir llenando. Quiero pedir a la directora las palabras finales, ¿verdad? Para este evento y agradeciendo el esfuerzo que hicieron todos en participar. Un saludo también a los colegas que están en la sala de profesores participando atentamente de esta actividad. Sí, muchísimas gracias, profesor Ignacio, profesora Patricia, que están desde el otro lado también, desde la biblioteca, realizando esta parte importante de nuestro encuentro virtual. Felicitarles a cada uno de ustedes, en especial a todos los participantes por haber sobrellevado esta situación un poco difícil al inicio, por los cortes, por el problema de conectividad. Aún así tuvieron paciencia, se unieron a esta actividad tan importante que ya se ha instalado en la institución, hacer año a año este encuentro un poco para reflexionar sobre el tema que a nosotros nos compete, el tema educativo y los desafíos que tenemos, y como su nombre lo dice todo, generando cambios en la educación paraguaya. Felicitaciones, el ánimo de siempre para cada uno de ustedes, y queda un poco bastantes aprendizajes el día de hoy como para poder seguir reflexionando y trabajando en este
proyecto educativo institucional que estamos plasmando para el año 2022-2024, de tal manera que ustedes, futuros maestros y docentes que participan en diferentes cursos de formación que ofrecemos, puedan dar sus sugerencias a la luz de toda esta realidad y de las necesidades emergentes que tenemos para responder a estos nuevos retos, en especial con todo lo que hace al acompañamiento, a la formación continua de los docentes en innovaciones educativas y otros más que necesitamos. Me pareció excelente todo lo que hoy aprendimos, las ponencias, y queda nosotros instalado un poco como para seguir profundizando. Muchas gracias y adelante siempre. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, gracias por la participación. Les esperamos siempre por el IFD. Muchas gracias, buen día. Gracias. Hasta luego.